Bueno, buenas tardes, señores. En principio voy a decir primero que yo no soy presentador, empezando por ahí, que ya lo sabéis, que ya os lo he dicho, que yo para cantar todo lo que queráis, pero para presentar regular y para leer menos. Y decir que la próxima actuación que tenemos es el día 6 de diciembre, que viene este hombre, el Patilla, con su mujer y todo el tema, para que lo tengáis presente, que hay que estar aquí otra vez, con el tema ya un recital de cante. Y ahora a continuación voy a presentar a la persona que hoy nos acompaña aquí, que para mí es un honor presentarlo, porque para mí, primero es un honor para mí que él sea amigo mío, aunque yo también soy amigo de él, pero para conocerlo a él, para mí fue un gran honor, ¿no? En principio, aparte de que he tenido el honor de que me escriba letras para mis discos y de que me ayuden a aprender lo que es la literatura del cante flamenco, ¿no? Él es José Luis Rodríguez Ojeda, es de Carmona, de 1957, es profesor de lengua y literatura, licenciado en filología hispánica y en filosofía y ciencias de la educación. Ha recibido, entre otros, premios Ortiz Barco de poesía, el premio de las letras, la primera Bienal de Flamenco de Sevilla, de las letras del flamenco, ¿vale? Eso es muy importante porque es de lo que se trata, aparte de ser poeta. Él, la única edición que hubo concurso. La única edición. No sé por qué. Eso no lo sabía yo, por ejemplo. No lo sabía. También premio de las letras mineras de la Unión, en Murcia. Y obtuvo también el primer accesi de premio de poesía de Luis Cernuda. Tiene publicado los poemarios Consecuencia de Andar, 1994, Agasel, Poemas del Cante, 2000, Canción del Camino, 2003, Por una mirada, 2005, de los primeros años, 2010, Sin pensar en el final, 2013, Carmona en mi canción del camino, Antología, 2017, y No se engañe nadie, 2019. Suyas son las letras por más de una veintena de cantaores que han sido editadas bajo el título Mis letras para el cante, 2018, siendo también coautor de la obra Carácter divulgativo de las letras del cante flamenco, 2004. Autor igual de las obras de cante Retablo de la vida y pasión de Jesús, 2008, y Cante flamenco, Artorio y Artoreo. Estas dos obras, donde yo estuve presente, la de Artorio y Artoreo, grabada por Calixto Sánchez, por Gemma Jiménez, por José Parrondo, entre ellas la de Artorio y Artoreo, José Parrondo, y José Parrondo también colabora en Vida y pasión de Jesús, ¿vale? Son dos obras que son muy interesantes y donde están sus letras reflejadas, y además tiene un hilazón lo que es todo el repertorio y todo lo que va desde la pista 1 a la pista última del disco, que es muy interesante escucharla. Si no la habéis escuchado, pues yo recomiendo escucharla, ¿no? Su obra está recogida en diversas antologías y revistas, y como consecuencia de su estrecho vínculo y conocimiento del cante flamenco, ha coordinado cursos en diferentes instituciones españolas, como el Centro Andaluz de Flamenco de Jerez de la Frontera, Cádiz, la Universidad Antonio Machado de Baeza, Jaén, y la Universidad Pablo de Olavide. Con todo esto ya, yo nada más que digo que los que habemos vamos a aprovechar lo que hay y la cámara que lo grabe para que lo vea todo el pueblo, porque esto, que venga esta persona aquí hoy a darnos esta charla, es un honor para nuestra peña. Siendo tan jóvenes como peña hoy como somos, que llevamos 6 meses, el tener o no que José Luis Rodríguez Ojeda venga aquí a darnos una charla de flamenco, nos podemos sentir privilegiados hoy. Así que muchas gracias y os dejo con José Luis Rodríguez Ojeda. Bueno, muy buenas tardes. Lo primero que tengo que decir es que ya me ha asustado Manuel con esta presentación. Mi planteamiento es muy sencillo, echar un rato de lectura, incluso de charla. No me gusta demasiado el término conferencia, porque normalmente en algo vinculado al cante, cuando se dice conferencia, ahí está el tío que nos va a dar la paliza, y menos no habiendo cante hoy, ¿no? Decir, porque es la verdad que para mí sí que es un honor estar aquí con vosotros hoy, y también tengo la gran alegría de contar con la amistad de Manuel, y sobre todo con lo difícil que hoy encontrar a alguien con la pasión por el cante y con la capacidad de cantador que tiene. O sea que para mí realmente ha sido un reencuentro extraordinario con el cante, conocer a Manuel, y ahí seguimos en ese camino. Yo, si os aburro en algún momento, no tengo ningún inconveniente en que levantéis la mano, que me cortéis, porque yo lo que vengo aquí es echar un rato agradable, que es lo que se trata. Entonces,
Yo, de las obras que él ha comentado, voy a hacer una lectura breve y he pensado por cambiar un poco el sistema de hacerlo cronológicamente al revés, es decir, leer desde mi último libro hasta, digamos, en el tiempo de los primeros que reflejan el flamenco. Como mi vida tiene mucho que ver con el flamenco, aunque sea una poesía no dedicada al flamenco, se cuela como motivo, por lo menos, como fondo, siempre está ahí el flamenco porque ocupa mi vida bastante, ¿no? Entonces, empiezo desde el final mi último libro, que es No se engañe nadie. Realmente no es un libro de flamenco, no habla de flamenco, pero hay determinadas experiencias donde el flamenco está presente. Entonces voy a leer un poema de este libro, y a mí me interesa mucho en la poesía, no la poesía retórica, sino que el trabajo está en hacerlo lo más sencillo posible e incluso tirar a veces de la ironía, del humor, de que nos quitemos un poco ese ropaje que tenemos tan estrecho de no comprender situaciones, eso, hasta el propio chiste que nos puede enseñar, ¿no? Entonces voy a leer un poema de aquí que se llama De ida y vuelta. Los aficionados que esperen el final porque si no me pueden brear con lo que cuento al principio, ¿vale? Es clave pensar en el pueblo Coria del Río, como sabéis allí muchos apellidos Japón. Hubo una expedición en el siglo XVII de japoneses y también es clave saber, como sabemos, que los japoneses tienen una afición y una pasión desmedida por el flamenco, ¿no? Y además hay unas estructuras literarias, son los haikus, que son muy breves, en cierto modo parecidas a las letras de flamenco, solo en cierto modo. Las letras no hay que las mejores en general, ¿no? De ida y vuelta. Y si al final no es andaluz su origen, ni gitano, sí del Bajo Guadalquivir. Y si resulta que entre los primeros no está el planeta, el fillo, el gran Silverio, que la fuente del cante primitivo de toná y seguirilla es el haiku, o de la bulería el acai renga, hace mucho que vienen los nipones para aprender flamenco, lo practican con el mayor respeto y voluntad, ya está muy extendido allí en Japón, y ellos mismos, son cientos, lo interpretan en sus tablaos o en sus propias casas. ¿Y no será que vienen por lo suyo? Por el alma de los que río arriba, 4 siglos atrás, con Asekura, el noble samurái que los guiaba, llegaron hasta Coria, donde algunos decidieron quedarse para siempre. Al elevar sus cantos de nostalgia a la naturaleza, a este paisaje, en sus breves estrofas, en sus ayes, invocando a los duendes, esas quejas llegaron con el tiempo a ser quejíos. Aquí lo dejo. Solo es el principio de un cuento. ¿Sabe alguien cómo sigue? Leo otro poema de este libro, que no pensaba leer, pero creo que hasta en las circunstancias que este poema es anterior a, digamos, la efervescencia política que estamos viviendo de nuevo, ¿no? El poema, es más, hasta el flamenco ha podido servir en cierto modo aquí para unir a personas determinadas. Y esto está basado en como dicen las películas, en un hecho real, no es casual en absoluto. Saben ustedes que el PC, desde los años 50, hablaba de reconciliación nacional, ¿no? Pues este es el título, Reconciliación Nacional. 2 amigos que yo empecé a tratar aquellos años de la transición. Sus primeros encuentros fueron encontronazos, discusiones de bares muy subidas de tono y sarta de improperios como traca final. Arrastraban vivencias de familia marcados todavía por el tiempo de los 2 bandos irreconciliables. No sé yo en qué momento empezarían a limar asperezas, pero sé, por la afición de ambos al flamenco, que empezaron a compartir reuniones de cante hondo, tan ceremoniosas, ellos 2 iniciados, 2 cabales, y que empezaron a tratarse entonces hasta llegar a hacerse tan amigos que se buscaban casi diariamente. Además compartían el sentido del humor, no de chistes, de expresiones, auténticas metáforas creadas en cada situación. Kiko y Blas,
En mis versos os recuerdo ahora cuando uno de vosotros ya no está, ya no existe, tú dirías, Kiko amigo, estos versos para ti y algunas oraciones me supongo de Blas, aunque él supiera desde siempre que tú nunca creíste en otra vida. Ese es el libro más reciente que tengo. Y luego también de poemas, Agacel, Poemas del Cante, que publicó la Bienal de Arte Flamenco Ciudad de Sevilla en el año 2000. Y solo quiero leer de este libro, porque estoy en la tierra que me tira para hacerlo. Como ya he comentado, soy de Carmona, conocí a mucha gente de esta zona, de Pedrera, Martín de la Jara, Los Corrales, etcétera. Y entre ellos, especialmente, hice íntima amistad con Paco Mora, que como sabéis le decían Paco Barriga, y yo desde el que tenía 14 años me vine muchos días a su casa y viví un flamenco muy familiar y muy de primera mano, ¿no? Como sabéis, falleció. Bueno, el internado de niños en Carmona era un antiguo palacio y allí, en aquella época, pues estaban los archivos y con el tiempo se ha convertido en biblioteca, ¿vale? Biblioteca es el título. Esta casa palacio, antigua y solariega, hoy biblioteca y centro de históricos archivos, hace unos cuantos años fue internado. En esta casa grande, en este patio de columnas de mármol y fríos corredores, aparece mi sombra de imberbe bachiller. Bajo ese ventanal, abierto a la memoria, tocaba la guitarra cada tarde mi amigo Paco Mora o la locura por los aires de Diego el del Castor. Bajo ese ventanal, torpes mis manos, aguantando a compás su regañina. Más despacito, primo, sorda, sorda. Aquellas largas tardes de las noches, las risas de los otros al oírnos decir nombres de palos o de intérpretes. En esta casa hoy algunos libros recogen esos nombres, los apodos que ya entonces nosotros pronunciábamos con toda admiración, la que merecen. Y ahora me voy a leer algunas letras de cante que están grabadas todas por cantaores. Aquí se recogen, se titula Mis letras para el cante, y no es promoción porque está agotado el libro, y este libro con el tiempo, después de 15 años más o menos, pues tengo que incorporar letras nuevas a una reedición, que yo no pensaba hacerlo más que cuando pasaran algunos años, pero la circunstancia ha venido que la editorial me ha reclamado hacerlo y entonces voy a meter para marzo prácticamente la reedición de Mis letras para el cante. Aquí, que son letras de diversos estilos y modos, que después cuando queráis entremos en diálogo podemos hablar de lo que os apetezca y yo hasta donde sepa comentaros. Voy a leer algunas letras distintas, ¿vale? Y después charlamos un ratito si os parece. Leo coplas de 3 versos para soleares, tientos, tangos, bulerías. Gustarme me gusta poco este camino que llevo, pero ya no tengo otro. Al que nace y vive pobre, solo si cuenta sus penas le salen ganancias dobles. Hay quien a un árbol se arrima buscando la buena sombra y el árbol le cae encima. Lleva esta pena conmigo tantos momentos pasados que ya le tengo cariño. Consejos vienen a darme y yo consejos no quiero, quiero alivio para mis males. Cuando te miro a la cara se hace mi lengüita un lío y no encuentro las palabras. Deja de mirarme así, que son tus ojos candela y no respondo de mí. Uno que le dice al otro, compare, tonto no eres, pero muy listo tampoco. Libre del todo nadie es libre, que la libertad es un sueño, el sueño más imposible. Coplas de 4 versos, toná, soleares, tientos, tango, bulería, liviana, trillera, etc. Mira si es negra mi suerte y es grande mi desengaño, yo me alimento con verte y a ti el verme te hace daño. Algunas cosas no busco aunque me dieran la gloria, que no siendo de mi gusto, lo más bendito me sobra. Yo te miro, tú me miras,
Yo te hablo, tú me hablas, este querer no es mentira, pero se queda en palabra. Lo pienso y qué escalofrío, más fuerte entonces lo abrazo. ¿Qué será de este hijo mío si algún día yo le falto? Por más que digan que cambian, no cambian tanto los tiempos, que fatigas y desgracias en el mundo sigue habiendo. Falsos esos los que actúan con apariencia y hojana, con mucha letra menúa, pero de palabras vanas. Más vale la condición del que tropieza 1000 veces que la del que en un rincón sentado espera la muerte. Caminito corto y llano por el que andando yo iba, después se hizo muy largo y muy cuesta arriba. Nació mi querer entre rosas de Alhambra y Generalife, y ahora es un árbol sin hoja del paseo de los tristes. Vamos a la Seguirilla, como sabéis, es uno de los cantes más tristes, más trágicos, donde la muerte está muy presente, ¿no? Y naturalmente el sentimiento, sea del amor o del tema que sea, también en contra del destino del individuo, ¿no? A contarme penas no me venga nadie, que yo las mías a nadie le encuentro y sí que son grandes. Mentira es el mundo, mentira fue siempre, por muy poquito de una mano a otra la verdad se vende. Y esta me paro un poquito, ¿no? La tiene grabada Manuel, entre otras que he cantado. Sabéis que hay una seguirilla del mítico Manuel Torres, de los mejores seguirilleros de la historia del flamenco. Hay distintas versiones de la letra, pero bueno, una dice: eran los días señaladitos de Santiago y Santana, yo los ruego a mi Dios que pusiera a mi madre buena de mi corazón. Pues casualmente yo no creo en el destino ni en ese tipo de cosas en absoluto, pero hay casualidades que se dan. Mi madre muere en la madrugada de Santiago y Santana, naturalmente casi sale la letra sola, ¿no? Noche de Triana, la más señalada, murió mi madre, día de Santana, en el hospital. Cambiamos el tercio para no ponernos demasiado trágicos. Alegría y cantiña, ¿vale? Mi tierra, aunque esté muy lejos, nunca dejo de sentirla. Siempre anda mi pensamiento por las calles de la isla. Cambia rumbo a la alegría mi corazón como el viento, cuando desde la bahía se ven las luces del puerto, puerto de Santa María. Capitana de mi vía, por malos vientos que haya, tú eres la luz que me guía como el faro de la playa. Tiene mi barca su vela tan blanca como la sal y tan alegre navega que hasta los peces se van nadando detrás de ella. Los ojitos de la Lola, vaya peligro que encierran, más que 50 cañones disparando en puerta tierra. Pícara la molinera que se venía conmigo y allí dejaba la piedra solita moliendo el trigo. Ninguna noche me falta tu calor ni tu cariño, no es porque estés en mi cama, que es porque sueño contigo. Caballero, caballero, señora, me dijo usted, y se quitó su sombrero y ole, dijo, ¿qué mujer? Caballero, contesté, ya tengo yo un caballero que se quita su sombrero y con más arte que usted. Desde Zaragoza a Cádiz, desde Cádiz a Zaragoza, más valiente no las hay que Agustina y que la Lola. La historia las unió, viven unidas el alma de Aragón y Andalucía. Malagueña, abandolao y granaína. Son estructuras, después de la conversación si quería hablamos del tipo de estrofa, etcétera, pero para no dar el piñazo de entrada y que dependa de vuestro interés, ¿no? Soy capitán bandolero, en el que en esta sierra manda. Yo a nadie le tengo miedo, pero torbaló me falta serrana cuando te veo. Causas tengo para olvidarte, no sé cómo no te olvido, porque es mi querer tan grande que no hago caso a motivos que puedan de ti apartarme. En el querer que se sueña no hay sueño, sino desvelo, como por ti, malagueña, desvelo tiene mi cuerpo y el sueño nunca lo encuentra. Son siempre un mismo argumento las historias del querer. Feliz locura el comienzo, triste rutina después,
cuando va pasando el tiempo. Aunque hoy ya no te quiera, alegría me da el verte, porque fuiste la primera y eso es algo que ya siempre en el corazón se lleva. Con el llanto de mis ojos se fue perdiendo la Alhambra y me acordé del rey moro que lloró por ti, Granada, lo mismo que yo te lloro. Cantes de Levante, cartageneras, mineras, tarantas, etc. Qué fruta hortelana mía, más dulce me dan tus manos, pero yo mejor querría que me ofrecieras tus labios, que endulzan más todavía. De la Unión a Cartagena echo a andar mi corazón, y entre barrena y barrena, bajo la luz de un farol, pica el minero sus penas. Decía un pobre minero, baja a la mina conmigo, estrella del alto cielo, pa' que alumbres mi camino en este negro agujero. Saca tus vestidos negros, calle de la minería, que ese pozo traicionero le ha vuelto a quitar la vía a otro más de tus mineros. Pasamos a otro apartado, fandangos de Huelva, fandangos naturales. Orgullosa vive Huelva de sus cantes por fandango y orgullo siente su tierra, la costa, el condado, el llano, el andévalo y la sierra. La tortolilla en su nido pone hojitas del almendro y se bebe hasta el rocío pa' que su cría durmiendo no se despierten del frío. Surcos abría en su vuelo altanera la paloma, se creyó dueña del cielo y escondiendo viene ahora bajo las alas su cuello. Con sombrero y con levita finos ladrones se ven, son esos que el pan te quitan, la sangre y hasta la fe con muy buenas palabritas. Tú con tus ojos me puedes, aunque resisto a tus ojos, siendo tu nombre Mercedes, yo a merced de tus antojos, soy quien preso está en tus redes. Colombiana, los cantes de ida y vuelta son cantes que yo con el tiempo he ido como admitiendo, entre comillas, ¿no? Yo soy de los de las Honduras, de por aquí te quiero ver, cante pesado, ¿vale? De eso que no le gusta a casi nadie, aquí sí. Entonces, una serie de cantes que yo estaba como ajeno, ¿no? Parece que, entre comillas, me iba a prostituir, a hacer ese tipo de cosas, claro. ¿Por qué? Porque primero los temas que tratan, que si mi china, que si mi chocita, también muy súper machista, entre comillas, la diferencia social. Pero claro, empiezo a recordar que en mi juventud, las músicas que a mí me tiraban desde el punto de vista de la letra, pues estaba aquí la Payó, Atahualpa Payipán, etc. Entonces mi concepto era un poco de hermandad con esos pueblos, ¿no? Entonces, de hecho, pues, vamos, es el año, tampoco es de ayer, es el año 90-91, pero bueno, ahí empiezo yo a encontrarme, entre comillas, con estos cantes y ver otra posibilidad, ¿no? Colombiana, yo le canto a mis hermanos, los del otro sur del mundo, corazón americano, ábrete pa' mi cariño, que en mi cante te lo mando pa' que se abrace contigo. Que el cariño de mi tierra por la tierra americana no lo paran las fronteras ni las distancias del agua, porque son muchas banderas, pero una sola palabra. Verdes ramas de olivares y rubias cañas de azúcar se van cruzando en el aire como orillas que se buscan pa' que se abracen sus mares desde La Habana a Sanlúcar. Tierra de las mismas penas y las mismas alegrías, por lejos que estén aquellas de las de mi Andalucía, arde una misma candela por la que viven unidas. Y una guajira, y hablo prácticamente el mismo planteamiento ideológico, entendiendo la ideología en un sentido muy amplio, ¿no? Que yo no me considero el ser más inteligente, sí uno más entre la gente, ni el último ni el primero. Que aunque diga algún vocero que el mundo ya es diferente, yo concluyo claramente, eso no es verdadero. Salen nuevos catecismos, agoreros a millares y salvadores de abismo, cantinela, no cantares, que los perros son los mismos, aunque con otros collares. Ya no mandan apellidos con escudos y blasones,
pero mandan las acciones de unos pocos escogidos. Manda el mismo caballero tan injusto y caprichoso, pero siempre poderoso, que aún se llama Don Dinero. Pero como yo mi pan tengo por mi propia mano, yo lo trabajo y lo gano, entonces comprenderán que por mí no va el refrán, aquel de la mano ajena, el de la manita ajena. No he de estar agradecido ni poner cara de pena a esos pocos escogidos. Y voy a terminar con mi, entre comillas, demostración de Carmona, aunque no voy nunca, pero la tengo en el corazón. Hay un romance que está grabado, y lo mismo digo del romance, ¿no? El romance es una historia normalmente, una cuestión narrativa, pero también a la vez lírica, es decir, de sentimiento, ¿no? Entonces yo, en aquel internado famoso que yo estaba hablando, donde estaba Paco Mora y mucha gente de Pedrera y mucha gente de estos pueblos, estaban también los archivos, ¿no? Entonces allí bicheábamos un archivo y una vez nos encontramos una cosa curiosísima, que era que la guerra, digamos, de Enrique de Trastamara y Pedro el Cruel, ¿vale? Carmona pertenecía a Pedro el Cruel, para la gente de Carmona el justiciero, mejor dicho, ¿no? Bueno, pues aparece el condestable de Castilla de parte de Enrique de Trastamara negociando, estamos hablando del siglo XIV, mejor dicho, negociando que no iba a pasar nada en Carmona en ese momento si se rendían. Bueno, llegó el momento que ya no pudieron más, se rindieron, y claro, al final no cumplió la palabra Enrique de Trastamara y murió hasta la punta O. Pero, curiosamente, el condestable de Castilla, viendo que su rey no cumplió la palabra, se quitó de en medio de la corte, renunció a más riqueza y se fue al norte, a Santander. Eso cuenta, no sabemos hasta qué punto es verdad, pero es bonito creer que eso ocurrió, ¿no? Y entonces un empiezo, digamos, lírico hacia Carmona, la situación geográfica, y después un poquito esa historia, y al final pues también como una despedida de Carmona, ¿no? Orgullosa atalaya, centinela del tiempo, con sus alcores y sus murallas. Bajo un fondo azul de cielo claro de la amanecía, Carmona es como un lucero que brilla en la Andalucía. Una estrella de 8 puntas su noble escudo compone, fuerza y hermosura junta de castillos y leones. Pueblo que vive y que sueña, pueblo de honda memoria, vieja ciudad de leyenda, antigua ciudad de historia. De ejemplo, aquel mensajero, condestable de Castilla, llegó al alcázar primero de la puerta de Sevilla. Dijo: soy la voz del rey, maestre de Santiago, lo que prometo lo hago, palabra de honor y ley. Pero sintió gran ofensa, viendo que su rey mentía, no quiso oro ni hacienda y se fue de Andalucía. Hombre justo y hombre bueno, de sentimiento y firmeza, dejó de ser voz de un reino por ser voz de su conciencia. De su barbacana, al pie de sus arrabales, bajan a la tierra llana vereitas de olivares, largos caminos que también llegan hasta los trigos, hasta su vega. En fin, hasta aquí he leído. Si os parece, ahora entramos en alguna conversación, algún diálogo, alguna pregunta, y hasta donde yo sepa diré donde sé, y si no sé nada digo no tengo ni idea, aunque esté grabado ahí. No os he cansado mucho, ¿no? Porque yo me agobio pensar que... Bueno. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Que yo pregunto rápido. Tú no preguntes, Manuel, que sabes mucho. Venga, hombre. José Luis, yo... Venga. ¿Dónde encuentra la inspiración? Ofu, está haciendo la pregunta del millón. Aquí, ahora mismo, estamos viviendo. Cuando yo me voy me he quedado con determinadas situaciones, determinadas caras de determinadas cosas, he leído algo que a lo mejor hace una letra que hace 25 años que la hice, y al leerla de esta manera me he reencontrado con un matiz determinado. ¿Me explico? Ahora he estado hablando antes, por ejemplo, y nos hemos trasladado 40 años de compañeras que estudiaron en Carmona. Todo ese tipo de mundo, voy en el coche ahora, como va Manuel y mi amigo Conrad delante, ellos van hablando lo que sea. Como yo no soy futbolero, que hablen ellos. Y yo detrás digo, pues sí, y me van viniendo imágenes. Y naturalmente, trabajo. Es decir, hay que estar en el ajo y tener cierta formación, lógicamente, ¿no?
Tienes una pregunta. Ojo. Yo quiero que le explique un poco tu relación con Francisco Moreno Garbán, porque yo sé que hay gente que saben quién es Francisco Moreno Garbán y la relación con tus letras a la hora de escribir también y tu relación con él, sí, en concreto. Vale. Bueno, pues Francisco Moreno Garbán, por supuesto, vaya por delante mi reconocimiento y mi admiración por él, ¿no? La primera vez que yo lo conozco realmente es porque había un médico de Carmona, que era Montaño, que después fue alcalde de un pueblo de Córdoba que no recuerdo exactamente cuál. Entonces, como sabemos a qué partido pertenecía Francisco, este médico amigo mío, que me llevaba unos años, también pertenecía, digamos, al mismo partido, que era el PC concretamente en aquel tiempo. Entonces, una vez, teniendo yo 19 más o menos, pues me comentó, Luis, mira que tengo mucha amistad con Francisco Moreno, cuando venía él de Madrid a la Puebla. Yo fui un día allí, el hombre, pues, como un chiquillo que era yo, pues estupendamente, era amigo del otro, tal. Y después, principalmente, él ya ve que yo escribo, ¿vale? Y en el año 80 en Almería, tenemos unas conversaciones continuadas, bastante continuadas. Entonces yo veo, el hombre era un hombre, lógicamente, de un reconocimiento, sobre todo en la pintura también, que estaba en Madrid, y yo ya conocía sus letras, evidentemente, me admiraba de su obra flamenca, ¿no? Y entonces a raíz de ahí, después de Almería ya empezamos un contacto relativamente continuado, ¿no? Y entonces yo lo que me sorprendió después, esto a los años, que él me tuviera mis reconocimientos, yo me quedé pasmado, porque además en un libro, cuando publicó La Familia, que él ya estaba enfermo, él le publicó a La Familia un libro de toda su obra, de sus letras, hasta tal punto que yo no pude ir a la presentación, no sé por qué, y entonces Parrondo, el cantao, pues estuvo allí, y La Familia no quería que firmara nada porque el hombre tenía ya hasta dificultades para escribir, ¿no? Pero curiosamente me trae el libro y me pone algo que para mí es de lo más maravilloso que me pone una dedicatoria a José Luis, a quien admiro. Yo tenía 30 años, no más, ¿no? Y luego, cuando Miguel va a grabar, Miguel Vargas, el último disco suyo, pues resulta que Francisco le había hecho solo una composición porque el hombre no podía y no tenía más. Entonces le dice a Miguel, mira, que no te haga nadie las letras, te vas a Carmona, yo vivía entonces en Carmona, te vas a Carmona que te la haga José Luis, nadie, Manu. Entonces Miguel Vargas, que es que se está grabando y todo no se puede decir, Miguel Vargas, cuando llegó, como era, mira mío, que yo he llegado aquí porque a mí me ha hecho Francisco, porque hay un tío por ahí que quiere, y yo, y como es Francisco. Y entonces, después yo, estando él enfermo, lo vi 2 o 3 veces. Y realmente, oye, respondía, reaccionaba, me identificaba perfectamente, yo entendía lo que quería decir sobre el mundillo de las letras, y la satisfacción enorme fue que en esa presentación del disco de Miguel, que estaba bastante fastidiado, él quería ir y estuvimos allí juntos sentados en la presentación. Fue un día estupendo dentro de la delicada situación que tenía él, ¿no? Y de ahí viene un poco esa relación. Pero curiosamente, él veía algo en mí, no ya hablo de calidad, sino que él decía que yo tenía como un recorrido de temas muy amplio, ¿no? Entonces que tenía que abundar, que no me restringiera no ni a temas sociales, sino que yo veía entonces que abundara por ahí porque yo tenía mucho camino, me decía él, ¿no? Y esa es la, no sé si de contexto más menos. Sí, perfecto. Hombre, y sobre todo para ellos, porque yo conozco un poco la historia, pero para la gente que hay aquí, que sé que hay gente que la figura de Francisco Moreno Garbán es importante por esta zona, en el tema literario, sobre todo del flamenco, y también hay gente que lo conoce en el tema de pintura, que está José Raquí, que también sabe de qué va el tema pintor de él, ¿no? De Francisco, que me parece que fue una persona muy excepcional en el mundo de la pintura, ¿no? Sí, en la pintura y naturalmente en las letras. Y luego me gustó mucho coincidir en el método de trabajo con respecto a los cantadores. Es decir, que era idéntico. Sí, era idéntico. En el sentido que a mí me apasiona. Mi único problema es que tengo una oreja enfrente de la otra. Pero yo he tenido guitarra desde niño. Es decir, que yo para motivarme, entre comillas, me meto en mi cuarto y cojo mi guitarra y me imagino que estoy tocando X cosas. Pero ya la imaginación al poder, eso es fundamental, ¿no? A partir de ahí, pues, lógicamente, me motiva esa historia. Pero a la hora de estructurar las letras, Francisco conocía los cantes y tarareaba los cantes. Y curiosamente me encontré, cuando me enseñó una vez
que hacía exactamente lo que yo hacía, ¿eh? Que ahora puede decir uno, claro, como tú tienes 40 años menos, tú has copiado. No, es que creo que es la única manera. Es decir, la estructura, lo que hemos hecho con el trabajo tuyo, la estructura clase, ¿tú qué cante haces? Vamos a hacer cante de la Segrilla de Manuel Molina, ¿vale? ¿Tú dónde respiras? Aquí, ¿dónde canta? Pues vamos a buscar las A, las E, las fonéticas en determinadas. Entonces Francisco tenía a la izquierda la letra clásica y a la derecha la otra nueva, con la medida, con la respiración exactamente idéntica, ¿no? Entonces me alegró mucho saber que entre comillas, mi esquema de trabajo, pues iba por buen camino. Vamos, yo no lo iba a cambiar de todas maneras, pero en fin, la coincidencia es muy interesante, porque ahora han sacado un libro, el sobrino nieto de Francisco ha sacado un libro que ha hecho la tesis sobre él, muy interesante, habla de la pintura, pero sobre todo de las letras, y ha puesto 2 o 3 fotocopias de esos papeles de Francisco que yo alguno conocía ya, ¿no? Yo conozco, vamos, tengo algunas cosas de que, por ejemplo, la Mariana que tú estás diciendo del disco de Miguel, claro, es la única letra que hay grabada claro, en ese disco donde tú ya incorporan las demás letras. Claro, porque por ejemplo, él, aparte de todo, su calidad renueva determinados cantes, porque conoce la medida literaria y la medida del cante. O sea, tú, Mariana, cantiña determinada, como tú no conozcas eso, no eres capaz, no hay manera de hacerlo. Es decir, un poeta, por muy bueno que sea, tiene que conocer eso, y tenerlo en el alma de alguna manera. Mi pregunta ya está casi contestada, porque yo te iba a preguntar que cómo adaptabas tus letras a los distintos cantes. Tienes que tener una idea de... Tienes que tener total idea, y si no la tienes, tenla primero, quiero decir, Manuel, que sabe más de cante que el que lo inventó. Yo, aunque son inmodestia, entre comillas, he escuchado, evidentemente, mi vida ha sido... pero puede... Porque yo empecé con 20 años a etiquetar todos los cantes, ¿no? Y me di cuenta que ese no era mi mundo. Yo no soy un investigador. Ahora, cuando tú me dices, este cante, claro que lo conozco, lo he escuchado, ¿no? Y si tengo que hacer una letra de ese estilo, me meto en ese mundo. Pero absolutamente, y escucho las distintas versiones que hay hasta que yo me voy, eso se me mete en el alma del todo. Y además no salgo de eso, y estoy hablando contigo de otra cosa, estoy en eso. Y ese espíritu, esa natural, el aroma de ese cante, esa tradición que está ahí, la letra no va a ser igual, pero va a tener el mundo algo que ver con aquello, ¿no? Aunque diga incluso lo contrario, ¿no? Y claro, y después está, vamos a decir, el conocer técnicamente la estructura métrica. Que la estructura métrica ya evidentemente no es como los guitarristas al principio, 1, 2, no, tú ya eso lo tienes mimetizado de tal modo que es natural en ti. Yo no me puedo poner a contar ahora, yo sé exactamente cuando una persona está hablando en verso, si se ha comido, como él, como cantado, sabe si se ha pasado en el compás, va descuadrado, aquí se ha metido, aquí está engañándote, porque es cuestión de oficio, fundamental, trabajo también. Un trabajo pasional, lógicamente, no es el trabajo de 8 horas de oficina, sino de 24 horas en tu vida, porque va contigo y punto, para lo bueno y para lo malo. Para lo malo mucho, ¿sabes? No lo digo de broma, lo digo bastante en serio, ya no me pesa en absoluto, pero recuerdo yo he perdido situaciones y circunstancias por gustarme esto, porque yo estoy hablando, yo tenía aquella época con Paco Mora y eso. A los dos, los demás compañeros los tildaban, entre comillas, de cateto. Cuidado, gustarnos el cante, y el flamenco y el cante hondo, ese cante que no aguanta nadie, ese de ay, puede ser que nos gustaba a nosotros, en definitiva. Hoy, yo que casi no voy, ellos lo saben, casi no voy ya a ningún sitio, ¿no? Pero bueno, me sorprende haber gente tan joven, con tanto conocimiento, tanto guitarristas, bueno, incluso estudiosos, ¿no? Chavales jóvenes. Y tú, qué alegría, ¿no? Qué bien, que yo he ido acomplejado muchas veces, casi escondido de que me gustara el cante, así de sencillo. Una cosa sobre las letras, sobre los contenidos, sobre el contenido. Muchas veces hemos criticado a algunos así comentando, tampoco que yo sepa ni mucho, pero bueno, que mucha gente continuamente se está repitiendo las mismas letras, y no hay renovación, o no se nota que haya mucha renovación. Y después que muchas de esas letras, el contenido social que se supone que deberían tener, porque si ves un poco el origen y del pueblo en el que parte, ¿es verdad eso de que no hay renovación? Hombre, todo lo que estás planteando es muy complejo, muy complejo. Yo voy a dar mi opinión muy personal, entre comillas.
Para empezar tenemos que partir de que sea un arte, ¿eh? Es decir, digas lo que digas, que sea literatura, en este caso flamenco, ¿vale? Naturalmente yo mi propia ideología, mi manera de concebir la sociedad, pero sí recuerdo, me voy a poner en plan bruto, entre comillas, una de las últimas intervenciones me dijeron, es que las letras tienen que decir, y yo le dije al hombre, que lo conocía porque era poeta, pues dilo tú, yo digo lo que me da la gana, con perdón, no contigo, porque en el arte hay que ser libre absolutamente. Dicho esto, evidentemente hay muchas letras que hay que desechar, pero muchas, bueno, muchas, no tantas, ¿eh? Hoy que estamos, lógicamente y justamente en concepto, por ejemplo, de la igualdad de género, etcétera, todo ese tipo de cosas. Hay letras, y con esto te contesto en parte, que los cantadores, algunos cantadores, muchos cantadores, las siguen cantando por imitación a los anteriores, como si fuera una partitura. Hace unos 3-4 años venía yo voy a la playa, al puerto, en fin, y yendo a recoger a mi hijo de un sitio a otro, sabéis cómo están los jóvenes hoy, que va uno de chofer como carajote a recogerlo a las 6 de la mañana en pijama, en fin, eso sabéis casi todo exacto. ¿Me lo está grabando también esto? Vale. Bueno, pues uno de estos programas de noche, tarde, ¿no? Un cantador joven, que canta bien, no creo que tenga esa ideología en absoluto, porque es muy difícil, cantó una de las tonas estas de no te rebeles, gitana, aunque lo digan tu gente. Tengo hecho juramento de pagarte con la muerte. Échale guindas al palo. Ahí va, por ahí. Échale guindas al palo. Eso lo grabó hace 3-4 años, grababa un disco. Pero fíjate tú, pasa desapercibido no solo para él, sino para el público. Hasta que uno, fíjate, y yo no os he dicho nada, nada más que leer la letra. Nada más. Pues como eso hay un porcentaje que hay que desechar por completo. Por completo. Y ideológicamente desde el punto de vista social, también. Otro punto, con todo mi respeto a las creencias, ¿eh? Yo el tema religioso no me interesa desde el punto de vista literario, me interesa como filosofía, como yo plantearme la existencia, no existencia, etcétera, etcétera. Es más, también me interesa el Nuevo Testamento, que yo he hecho una obra basada en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque eso es literatura y muy buena literatura. El que sea creyente encima es, además, pues un motivo de fe. Me parece perfecto. Pero lo que no me gusta es rizar el rizo de los milagros. Lo que no me gusta es pensar que tú eres mejor que otro y porque eres un fenómeno y has creado un imperio de X. No, señor. Es decir, esa ideología, aunque sea muy general, desde mi punto de vista, tiene que hacer, digamos, una mejora de solidaridad entre la gente. Pero lo que no me cabe duda ninguna, que es el individuo, la mayor revolución, para mí ahora es el individuo. Y las letras o la poesía en sí mismo parte del individuo. Y ese es mi punto de vista, cuidado, que no me mojo, entre comillas, ¿vale? Y evidentemente, una razón, la que parece menos importante, por qué no se renuevan muchas veces las letras, es porque para renovar letras hay que saber de cante y cantar, y saber cantar. No solo tenemos buenas, sino saber encajar esas letras, darle sentido a esas letras. Y es un trabajo. Y a veces trabajar nos cuesta, lógicamente. Lo otro es más bien imitar. Lo otro es imitar muy buena imitación, pues a mí me encanta escuchar lo anterior, me encanta. Y me encanta partir de esa tradición, yo qué sé, para mí en general, aparte de lógicamente lo que hemos hablado de Meneses o de las letras de Miguel que tiene Francisco, que es una renovación absoluta, pero por ejemplo la elección que tiene Antonio María de las letras, a mí la mayoría me parece una maravilla, porque son naturales, son auténticas, la concepción del amor, etcétera. Y claro, ¿por qué hay que desechar muy pocas de ahí? Quizá porque coincida que al ser muchas veces 3, 4, 5 versos, el cante, esas letras van a lo esencial, con lo cual no da tiempo a dar rodeo y entonces ahí no se ve tampoco elemento de marginación, no se ve maltrato, no se ve ese tipo de cosas en general, ¿no? Ahora bien, también me mojo del todo. Los fandangos, las letras de fandango, a mí, con todo mi respeto, no me gustan la mayoría en absoluto. De lo menos literario desde el punto de vista de la calidad que existe. Ahora bien, yo como público, cuando escucho un fandango, aunque hable de lo que hable, también se me pone la piel.
qué contradicción más absurda. Pues así, yo no soy militarista en absoluto, pero como vea los legionarios desfilando, pues, oye, te entra una cosita, después dices, oye, esto no es lo mío. Ese tipo de cosas que estamos en las personas tan contradictorias a veces, ¿no? Pero la letra de fandango, eso sí que necesita para mí una renovación absoluta. Y hay fandango maravilloso, musicalmente hablando, y montones de artistas, maestros que han creado maravillas absolutas. Bueno, pues tú cantas a lo mejor, cambia un poquito el repertorio con otro concepto distinto, que va, la gente vuelve a que como te coja te vas a enterar. ¿Y cómo se cambia eso? Pues a lo mejor, fíjate tú, tenemos que volver a la educación otra vez. Es que no hay más remedio. Con esa tesitura, por ejemplo, que tú estás hablando, también entiendo que quiere decir que, por ejemplo, la música del fandango es extraordinaria, sino que la letra no es lo que combina con la música. Que yo, es decir, lo que yo estoy diciendo no está de acuerdo conmigo casi nadie. Yo sí. ¿Vale? Yo sí estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo. Así de claro. Yo estoy de acuerdo, pero que digamos que la música sí que está muy bien. Bueno, la música es maravillosa y una diversidad de fandangos y de auténticos maestros de la época, vamos. Pero incluso grandes, como tú sabes mejor que yo, cantadores largos que hicieron su fandango, y los cantadores que nada más eran de un fandango, y son una maravilla esos fandangos, todos. Pero yo, desde mi punto de vista, ahí sí que no me... Francisco hizo muy poca letra de fandango. Muy poca. Cero. Y como consecuencia de eso, ¿tú crees que, por ejemplo, el padre de los Machados de Mófilo no deja registrado, por ejemplo, cosas de fandango? Porque seguramente sí que existirían, ¿no? Sí, no, claro que existía. Claro que existía. Pero no lo deja registrado, por ejemplo, en su libro. Pero también por un concepto ideológico también sentido de nada. Está hablando Manuel de Demófilo. Demófilo, como sabéis, es el padre de los poetas Antonio y Manuel Machado, que ya en 1870 pues descubre el valor que tiene lo popular y principalmente las letras flamencas, exclusivas, ¿no? Hasta que en 1881, varios años recopilando letras, pone en valor esas letras y publica el libro que muchos conoceréis, una recopilación de todas esas letras. En una serie de notas va dejando ahí su concepto de la poesía popular y de la poesía del flamenco. Él conoció los cafés cantantes de la época, se movió, conoció mucho a Silverio Franconetti y principalmente a Juanelo de Jerez, que era un gitano, un cantador ya mayor. Y bueno, los informantes orales, es decir, cuando te coge a ti en la barra, Manuel, que sabe mucho de cante, puede coger a alguien que no tenga ni idea, lo puede volver loco. Se la puede meter doblado que a él le dé la gana, evidentemente. Eso puede ocurrir. Entonces, ¿cuál era el concepto de Demófilo? Primero que estamos hablando de una época. La época era el romanticismo, post-romanticismo, pero romanticismo. ¿Qué hace el romanticismo? Darle valor a lo, digamos, lo que no se le había dado antes, es decir, al pueblo. Y dentro del pueblo, los más marginados, entre comillas, los gitanos. Entonces, llegaba a la conclusión que los cantes realmente más flamencos eran los que interpretaban sobre todo los gitanos. ¿Cuáles eran? Seguidillas gitanas, que él decía, soleares también, malagueñas, incluso hablaba de tonal liviana, aunque ya no lo conocía la gente siquiera esos cantes. Y entonces habla de los derivados de fandango, no solamente del fandango, aunque también malagueñas, y ya le da menos importancia. Eso es como más folclórico, no es del cante hoy. Entonces llega a Sevilla, como dice Calixto, el del chocolate, pues se llamaba Suchá, ¿vale? Suchá, que es un austríaco especialista en filología en diversas lenguas, parecía que hablaba un montón de idiomas, pero vamos, incluso dialectos. Y viene a Sevilla a estudiar las formas del andaluz, ¿eh? Entonces este hombre se da cuenta que los folcloristas de aquí tenían mucho interés, conocimiento, formación, pero le faltaban métodos de estudio. Pero él está aquí año y medio más o menos, se va y ni siquiera llega a traducir, pero llega a unas conclusiones diciendo que esta gente necesitaban el método comparativo, etc. Y él llega a conclusiones, por ejemplo, que el flamenco no es creación de los gitanos, llega Suchá, comparando, y parece que eso es lo que está hoy, que sí tienen que ver su impronta, que tiene que ver determinadas maneras de interpretarlo, etcétera, etcétera. Y entonces incluso Machado y Álvarez y Demófilo, en el año 87, por cuestiones económicas, cuando está en Madrid, a 2 velas tieso, el pobre tiene que hacer
una edición más generalizada, no ya con solo soleares y grillas, sino más amplia, para que el público, entre comillas en general, pudiera acceder a esos libros y comprar más libros. Y ya no es tan gitanista en ese concepto. Pero también es que Demófilo es de una época donde todavía el fandango no tuvo importancia ninguna. Sabemos que los fandangos principalmente son del siglo XX, a partir de los años 20 y no digamos los años 50 y 60, que por lo menos de niños nos acordamos todos de que en casi todos sitios había alguno que no sabía nada de cante, pero su fandanguito con sus 2 copitas en la barra lo hacía, y hasta bien, la gente, ¿no? ¿Por qué? Porque la gente vivía, los artistas vivían mucho de ese tipo de cante, ¿no? Más cosas. Yo tenía... No, a mí me da la impresión de que hoy día, tanto entre los poetas, entre el mundo de escritores y demás, como en el mundo del flamenco, la literatura, las letras, la escritura de letras flamencas, se le da muy poca importancia. Por muchos festivales que veamos, por muchos eventos y demás, no hay ninguno en que, hay muy pocos, yo no conozco ninguno en los que haya determinados aspectos dedicados precisamente a valorar la literatura flamenca. Y dentro de los, cuando hablas con gente que se dedica a la literatura en general, los pareados, la escritura de coplas y demás, es como un tema menor que lo puede hacer cualquiera, ¿no? Sí, Es decir, yo lo veo como en el mundo actual demasiado poco valorado, ¿no? Sí. La verdad es que, verás, lo que tú dices de valoración, lo que existe en cuanto a letras, fíjate tú, la primera Bienal del año 80 hubo concurso de letras, ya no ha habido más. En la Unión sí sigue habiendo, ¿vale? Y luego en la Puebla de Cazalla, creo que hay todavía, pues yo estaba de jurado, varios años concurso, pero es porque Francisco era de allí, claro, concurso letra Francisco Moreno Galván, ¿vale? Pero en general no se tiene en cuenta. Sí es cierto una cosa, que entre los poetas, por entendernos cultos, poetas buenos, yo antes casi me escondía porque quiero barajar el código de la poesía culta entre comillas, de lo que he leído, por entendernos. Y yo antes casi me escondía y me daba coraje que me dijeran el poeta flamenco, ¿vale? Y ahora veo yo que entre poetas, le están dando consideración e importancia que antes no le daban, porque están entendiendo que tienen mucho valor. Es muy complicado hacer cosas que tengan valor, desde el punto de vista de la letra del flamenco. ¿Cuál es el problema creo yo en general? Que entiendo además que lo menos importante, para mí lo menos importante del flamenco son las letras. Ahora bien, cuando la letra choca, amigo, aquello chirría. Vamos, yo lo digo por quitarle importancia. El mismo valor que tiene el hombre que pone la silla en el festival. Como las sillas estén al revés, que yo no va a ser un festival. Pon un poco las letras, Fíjate tú si me alejo, entre comillas, de no ponernos los autores de letras. ¿Por qué? Porque a veces chirría y es un trabajo, creo que importante, y hay que conocerlo. Y habría que dar talleres, pues yo da mucho, pero nunca taller de letras para crear los alumnos. Yo con mis alumnos he hecho cositas de esas. Y es muy interesante, y algunos hacen cosas estupendas, tan estupendas que te dan ideas y dices, y se la mango. Así de claro. Claro, porque uno no tiene ya esa cosa que tiene un chaval, una chavala con 17 años, en el amor, pues te traslada a tu tiempo y qué bien, ¿no? Y eso debería hacerse, pero vamos, yo es que creo, me estás grabando, ¿no? Que casi todo es mentira lo que se pretende muchas veces desde las altas esferas políticas. Yo tengo una experiencia nefasta, que es la siguiente. Hace muchos años, 25, 30 años, la Junta nos propone a un equipo de gente, pues hacer letras dependiendo de los niveles de la educación. Era para el primer ciclo de secundaria principalmente. De hecho, yo he leído aquí alguna, esa de Huelva, era para después hacer mapitas que distinguieran las zonas de cante, letras grabadas por cantadores para que pudieran trabajar, etcétera, etcétera. Bueno, pues yo me pegué un lote de kilómetros y era yo tan ingenuo que además que tenía permiso para irme 2 días a Almería, pero claro, si yo me iba dejaba al compañero de guardia que se tragara, entonces con lo cual no me iban a poder ir ver.
yo iba y me venía, llegaba a las 3 de la mañana y me iba a mis clases otra vez, en fin. Y aquello se quedó en nada, un proyecto que nos hartamos de trabajar. Yo hice incluso un teatrillo, entre comillas, con alumnos y alumnas, donde hacían entrevistas a artistas, donde ellos comentaban, hablaban. De ensayar con ellos, bueno, los niños y las niñas esas ya están casi jubilados como yo, hoy día. Quiere decir que, ¿qué pasa? Que creo que no interesa de verdad. Creo yo, la cultura no interesa de verdad, no a los que estamos aquí, que sí. Pues muchas veces le está riñendo uno a los que tienen interés, no. Digo en general, que yo tengo amigos en Sevilla, bueno, y yo no se me ocurre hablar ni de cante ni de poesía, porque es de otro mundo y de otra historia. Porque como te hemos hablado los mismos, y dice, ya está dándome la paliza con su tema, ¿no? ¿Por qué? Y yo creo que debería estar, pero mucho más generalizado, pero y en la educación sin duda. Es más, cuando aparece hoy día en la prensa, que lo veréis más de una vez, han concertado en educación que van a enseñar, y digo yo para mí, mentira. Cada vez que aparece en prensa, menos todavía. Es mi punto de vista, soy un derrotista como veis ya, ¿no? Pero bueno. Una pregunta. Usted como... No me hable de usted que me hace más bien todavía. Como escritor de poesía y conociendo a más escritores de poesía y demás, siempre o casi siempre tiene que adaptar la letra a los cantadores, o son los cantadores los que se introducen dentro de la poesía de un determinado escritor y son los que exploran, los que la hacen. Lo entiendo, entiendo, y muy interesante la pregunta. Me voy también por los grandes escritores que hemos tenido, como ya he nombrado, Antonio Machado, García Lorca y demás, que no han estado presentes y han tenido que ser los cantadores o otros escritores los que han tenido que adentrarse en esa poesía y desgranarla para llevarla al canto. Sí, muy interesante lo que él plantea, es decir, que no solo estamos hablando de las letras, digamos, pensadas para el cante, sino de poetas, principalmente andaluces, claro, que determinados cantadores han cogido poemas y los han cantado. Claro, en la interpretación ha habido de todo y evidentemente, métricamente es parecida a las letras. Por ejemplo, Antonio Machado tiene proverbios y cantares muy cercanas a la letra del cante. Además son muchas coplas de 3-4 versos, 8 sílabos, con lo cual el cantador que maneje el oficio de cantador es relativamente fácil meterlo en el cante. Y me voy, ya que estamos en la Peña Manuel Romero, un ejemplo. Yo presenté el año pasado ese libro precisamente, ¿no? Y como siempre se escapa algo de flamenco en poema, pues yo hablo ahí en ese libro de los Machados precisamente, y hablo de Luis Cernuda. Luis Cernuda no solo que era o casi imposible meterlo en cante, es que él era antiflamenco, ¿vale? Pero iban 3 cantadores y Manuel le tocó bailar con la más fea, entre comillas. Digo, va a cantar Luis Cernuda. Claro, ¿en qué consiste el trabajo? Fue por Tango de Málaga. Tango del Pillayo. Del Pillayo. ¿Qué pasa? Cernuda, la mayoría de la poesía es libre, pero yo vi que Cernuda, por ejemplo, tenía una serie de décimas, de estrofas de 10 versos, independientes, y precisamente el Pillayo, un cantador de Málaga, que cantaba esos tangos aguajirados, la guajira, la composición de allí además son décimas, prácticamente como lo del Martín Fierro, suena ese mundo. Entonces cogimos una serie de décimas y él la cantó. Y eso suena absolutamente natural. Vamos, yo le propondría que lo grabara en el próximo disco porque eso suena estupendo. Estupendo. Entonces, otra tercera vía, intermedia. Manuel Machado, el caso de Manuel Machado. Tiene un libro además que es Canteondo, que son coplas de cante, ¿vale? Y lo curioso es que él tiene un poema que dice: hasta que el pueblo las canta, las coplas no son. Bueno, nadie sabe el autor. Tal es la gloria de Guillén de los que escriben cantares. Saber oír a la gente que no la ha escrito nadie, ¿no? Como diciendo que sean anónimas, no. Antonio Mairena tiene grabado más de 35 coplas de Manuel Machado que nadie o casi nadie sabe que son de Manuel Machado. Y suena, porque son letras de cante, flamenquísimas. ¿Qué pasa? Que a lo mejor Antonio Mairena le cambia una palabrita y la hace más flamenca todavía. Es curioso el código ese.
Bueno, pues ese es el mundo que estamos barajando. Y sobre todo es que cuesta trabajo las cosas y el trabajo no estamos siempre dispuestos a hacerlo, ¿no? Y ya digo, hay poemas que se han grabado, bueno, de San Juan de la Cruz, el mismo Morente o los cantadores. ¿Por qué no va a ser flamenco eso si te estás descubriendo el alma del ser humano? Sea religioso o no lo sea. Y el San Juan de la Cruz era amor. ¿Qué más da que tú ames una piedra, un dios, a lo que tú quieras? Pero es el sentimiento del individuo, ¿no? Y eso para mí es muy interesante, ¿no? Por supuesto, yo de todos esos materiales mango, entre comillas, sí. Tengo que leer, para cantar tiene que escuchar cante, tiene que escuchar al otro y al de la moto, y al que menos te guste también, porque a lo mejor hay algo ahí, ¿no? No sé si te contesto más o menos. Bueno, sí, a eso nos despedimos. Sí. ¿Alguna cosa más? Para usted, A ver. ha nombrado tres veces a Paco Mora, y yo, tenemos usted y yo tenemos una cosa íntima. Perdone, no me hable de usted, hombre, por favor. Pensemos que voy a ser amigo de Paco Mora. ¿Qué vio usted en Paco Mora? Lo ha mentado tres veces, pero no ha concretado qué era Paco Mora. Bueno, sí. Bueno, para empezar, estamos hablando de una época en que teníamos 14 años o dos. Entonces tú en esa edad no te planteas, ¿sabes? ¿Qué era? Que a él le gustaba lo que a mí me gustaba y que no le gustaba a nadie. Pero usted sabe que el abuelo de Paco de Gastón enseñó a los dos. Claro que lo sé. A Paco Mora y a Paco de Gastón. Claro, el abuelo no, Diego del Gastón. Diego del Gastón. Pero es que estamos diciendo Paco de Gastón, pero Paco No, de no, Gastón no. era el abuelo. En el poema ha dicho Diego, no era. El Paco de Gastón es sobrino de Diego. Eso. ¿Vale? Entonces, Paco llega a Carmona y no sé quién me dice, no éramos ni del mismo curso. O hay un chaval tal y cual y a mí ya estaba enganchado a esa historia del flamenco, pues además yo tengo mi padrino que lo conoce, un flamenco de Carmona, íntimo de Antonio Mairena, mi familia conoce mucho a Antonio Mairena, en fin, un potaje ahí de... Pero son mis antecesores, ¿no? Como me gustaba eso, yo tenía ya mi guitarrista, por supuesto, repito, que no se toca nada, pero bueno. Hicimos amistad, yo inmediatamente me voy como cuando te gusta una chavala o a una chavala. Yo tengo que conocer y conquistar a este. Y ya está. Y claro, cuando yo veo que él toca los aires de Diego de Gastón, a mí me encantaba y me siguen encantando, pues a raíz de ahí hacemos amistades. Y los otros que se ponían a hablar del Betis o del Sevilla, con todo mi respeto, pues nosotros con la guitarrita yo haciéndole palma, que era verdad, más sorda, primo, eso era así. Hasta me atrevía a canturrear la para que me echaran a los perros, pero bueno, echábamos unas tardes magníficas, los dos solos. Y cuando nos escuchaban hablar del chocolate, es decir, del borrico de Jerez, me tengo con 14 años, nosotros, porque el borrico de Jerez, y además a él le gustaba eso precisamente, mira, y haciéndolo el compás, o se reían de nosotros, y es que, por lógica, además, lo entendíamos muy bien, teníamos que vivir aparte, en ese mundo nuestro. Y luego yo en La Jara, en su casa, viví momentos extraordinarios, porque allí venían mucho la gente de Rubio de Pruna, que era el de la Belén, los primos mayores, y allí estábamos 2 días. Yo con 14 años, poder estar 2 días yo qué sé, como el que le gusta el fútbol, estar en una competición 48 horas por ahí con Maradona, ¿no? Para mí esta gente era todo un mundo natural. Es más, en esos días recuerdo letras de descubrirla yo sin saber exactamente lo que significaba. Todavía me acuerdo una letra que uno de esta gente de allí de por una cantada de los gitanos esto, ¿no? Otra vía está en mi cama el hoyito que dejó, la horquillita de su pelo y el peine que la peinó. Eso a mí yo no entendía, igual que a ver que tampoco entendía exactamente lo que quería decir, pero a mí eso me trasladaba ya a mi espíritu, era hermano yo de aquello, ¿no? Y entonces a raíz de ahí las letras, que Paco conocía muchos cantes antiguos, tenía varios hermanos que además eran los cantes que a mí ya me gustaban. Manuel, el que creo que todavía lleva va, eran las seguirillas y un chocolatero al máximo, y el mayor, claro, ahí no estábamos hablando, con todo mi respeto, no voy a decir nombre porque me está grabando este hombre, pero que estábamos hablando del borrico de Jerez, de chocolate, de Antonio Mairena, no sé, de esa gente que para los otros chavales éramos viejos, viejísimos, vamos. Por supuesto, absolutamente, no voy a decir marginados, pero bueno, que se reían de nosotros en una palabra. Por eso digo que ese mundo,
vamos a decir acosados, pero bueno, estábamos bastante apartados de los demás, sinceramente, pues nosotros una locura buscarnos para hablar de los nuestros. Y a los demás no les interesaba. Nosotros no les interesaba, nos buscaban para enterarse y reírse de nosotros. Fíjate este con estas mierdas y tal, mira lo otro. Así de sencillo. Bueno, pues nada, muchas gracias, ¿no?